Las grietas de la verdad sobre el caso de Marta del Castillo. El caso de Marta del Castillo Casanueva es sin lugar a dudas uno de los sucesos más dolorosos, complejos y mediáticos de la historia negra contemporánea de España. Lo que comenzó la noche del 24 de enero de 2009 como la preocupante desaparición de una menor de 17 años en Sevilla. Pronto se transformó en un laberinto judicial y policial, marcado por los cambios de versión. La frialdad de los implicados y una herida que, más de una década y media después, sigue siendo abierta para su familia y para toda la sociedad civil. El cuerpo de Marta nunca ha aparecido. La joven detrás de la tragedia. Para entender el impacto de este caso es necesario recordar quién era Marta. Nacida en Sevilla, Marta del Castillo era una joven alegre que residía con sus padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, sus dos hermanas menores en el barrio sevillano de Tartesos. Llevaba la vida normal de cualquier adolescente de 17 años en 2009. Estudiaba, salía con su círculo de amigos y de la zona de Triana. Utilizaba de manera habitual las redes sociales de la época, como Twenty. Quienes la conocieron la describían como una persona bondadosa, quizás demasiado confiada, incapaz de ver la maldad en los demás. Meses antes del fatídico día, Marta había mantenido una breve relación sentimental con un joven algo mayor que ella, Miguel Carcaño Delgado, que entonces tenía 19 años. Aunque la relación como pareja se había roto, ambos seguían manteniendo el contacto en el mismo grupo de amigos. Fue precisamente el deseo de zanjar algunos asuntos pendientes de ese noviazgo lo que llevó a Marta a aceptar una última cita con él. La crónica de una desaparición. La tarde del sábado del 24 de enero de 2009 comenzó de manera rutinaria. Por la tarde, Marta le comunicó a su madre que iba a salir un rato, porque tenía que hablar con Miguel Carcaño, para aclarar unos asuntos. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Miguel llegó a buscarla en su motocicleta, al portal de la vivienda familiar. En ese instante se produjo un encuentro casual. El padre de Marta, Antonio del Castillo, salía de la casa y se cruzó con ellos, en la calle. Tras preguntarles a dónde iban, Miguel le respondió de forma evasiva que darían una vuelta y regresarían temprano. Marta subió al ciclomotor antes de ir al centro de la tragedia. Pasaron por una calle cercana para que Marta recogiera unos apuntes escolares y luego se desplazaron a un parque de la zona, donde compartieron un rato con otros conocidos, entre ellos un menor apodado El Cuco. Alrededor de las 8:30 de la tarde, Miguel y Marta se marcharon solos al parque y se dirigieron a un piso donde residía Miguel, ubicado en el número 78 de la calle León, en Sevilla. Saltan las alarmas en el hogar del Castillo. La norma en casa de los Castillo era clara: Marta debía estar de vuelta a las 9, o como máximo a las 9:30 de la noche. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche y la joven no había regresado, sus padres comenzaron a preocuparse. Llamaron de inmediato a su teléfono móvil, pero el terminal se encontraba apagado o fuera de cobertura. Desesperados, los padres empezaron a contactar a sus amigas y conocidos. Consiguieron el número de Miguel Carcaño y lo llamaron. Miguel, con una tranquilidad pasmosa, construyó su primera gran mentira. Aseguró que la había dejado en el portal de su casa alrededor de las 9:15, tras dar un paseo, y que no había nada más que saber de ella. Presintiendo que algo grave ocurría, Antonio del Castillo decidió actuar por su cuenta. Se trasladó personalmente hasta el piso de la calle León. Llamó a la puerta con insistencia, pero nadie la abrió. Lo que Antonio no sabía es que tras esa puerta, según se sabría semanas después, se estaba gestando o ya se había ejecutado el rastro del crimen. A la mañana siguiente, el domingo del 25 de enero, la familia acudió formalmente a la comisaría
Nacional para interponer la denuncia por desaparición. El piso de León y las 7 versiones de Carcaño. La investigación policial centró rápidamente el entorno más cercano a la menor, Miguel Carcaño. Fue llamado a declarar como testigo en los primeros días. Mantuvo su versión de que la había dejado sana y salva en su portal, ganando un tiempo precioso, mientras la familia empleaba las calles de Sevilla con el rostro de su hija. Sin embargo, las inconsistencias en sus declaraciones, el rastreo de los repetidores telefónicos y el hallazgo de restos de sangre en el piso de León terminaron por derrumbar su coartada el 14 de febrero de 2009. Miguel Carcaño fue detenido y ante la presión policial confesó por primera vez que había matado a Marta. Ese fue el inicio de un tormento psicológico atroz para la familia del Castillo. A lo largo de la instrucción de los años posteriores, Carcaño ha ofrecido hasta 7 versiones diferentes de lo que ocurrió aquella noche dentro de León. La discusión y el cenicero. En su primera confesión declaró que discutió con Marta por motivos sentimentales por la relación. En un arrebato de ira, la golpeó fuertemente en la cabeza con un pesado cenicero de cristal que estaba sobre la mesa, causándole la muerte instantánea. Afirmó que, asustado, pidió ayuda a su amigo, Samuel Benítez, para arrojar el cuerpo al río Guadalquivir. Versión 2. La agresión sexual y el estrangulamiento. Cambiando radicalmente el relato, declaró, tiempo después, que él y el menor de edad, el Cuco, habían amenazado a Marta con una navaja dentro del piso para abusar de ella. Tras perpetrar la agresión, afirmó que el Cuco la había estrangulado con un cable. Los expertos sugieren que esta versión pudo ser un movimiento estratégico para modificar la tipología del tribunal. Tercera versión. El traslado en coche. Posteriormente modificó la forma en la que se deshicieron del cuerpo, implicando a terceras personas en vehículos diferentes, situando el destino final del cadáver en un contenedor de basura orgánica y no en el río. Cuarta versión. La simulación del estrangulamiento solo por su parte. Volvió a atribuirse la autoría en solitario, alegando que la joven falleció por asfixia mecánica durante una pelea ordinaria y negando la participación del menor en el acto criminal. Quinta versión. La implicación de su hermano. La última gran versión. Años más tarde, Carcaño dio un giro absoluto que mantiene hasta la fecha. Aseguró que el verdadero asesino fue su hermano, por parte de madre, Francisco Javier Delgado. Según esta declaración, Delgado y Carcaño discutían fuertemente por los impagos de una hipoteca falsa que habían pedido para el piso. Marta se interpuso para mediar y calmar los ánimos, y Francisco Javier Delgado la golpeó mortalmente en la cabeza con la culata de una pistola que poseía por su trabajo en el sector de seguridad. Según Carcaño, su hermano organizó todo el encubrimiento y la ocultación del cuerpo. El círculo de los implicados. El caso Marta del Castillo no fue un crimen de un lobo solitario. La red de relaciones y la presunta colaboración de varias personas de su entorno provocaron que la justicia tuviera que desgranar las responsabilidades en 2 procesos judiciales paralelos, debido a la minoría de edad de uno de los sospechosos. Miguel Carcaño Delgado. Autor confesó del crimen. Era un joven inestable que vivía en el piso heredado de su madre fallecida. Fue el eje central de toda la tragedia. Francisco Javier Delgado, hermano mayor de Miguel Carcaño. Un hombre con una personalidad radicalmente opuesta a la de su hermano.
frío, meticuloso y calculador. Estuvo en el piso de León la noche de los hechos. Siempre ha negado cualquier participación en el asesinato o en la desaparición del cuerpo. María García Mandar, novia de Francisco Javier Delgado en aquel momento. Estudiaba en el piso de León. La noche del crimen fue acusada de encubrimiento, ya que la acusación sostenía que era imposible que no se hubiera percatado de lo sucedido en una vivienda de esas dimensiones. Samuel Benítez Pérez, amigo de la infancia de Miguel Carcaño, fue detenido bajo la acusación de haber ayudado a cargar el cuerpo de Marta en un ciclomotor o coche y deshacerse de él. Inicialmente, autoinculpando bajo la presión, se retractó y defendió su inocencia durante todo el proceso. Francisco Javier García Marín, el Cuco, tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos. Amigo del grupo, su presencia en el piso de León quedó acreditada por restos biológicos. Su condición de menor obligó a que su caso se juzgara por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. El laberinto judicial y las sentencias. El recorrido en los tribunales del caso de Marta del Castillo dejó un profundo sentimiento de frustración en la opinión pública española, debido a las contradicciones entre las resoluciones de los distintos juzgados. El juicio al Cuco. En el año 2011, el Juzgado de Menores de Sevilla condenó a El Cuco a 3 años de internamiento en un centro cerrado, tras considerarlo culpable de un delito de encubrimiento. Sin embargo, el tribunal absolvió de los delitos de asesinato y agresión sexual al encontrar que no había pruebas contundentes que demostraran que participó directamente en la muerte de Marta. El juicio principal. A finales de 2011 se celebró el juicio contra los adultos en la Audiencia Provincial de Sevilla. La sentencia dictada en enero de 2012 provocó una enorme indignación social. Miguel Carcaño fue condenado a 20 años de prisión por un delito de homicidio. Más tarde, el Tribunal Supremo elevó la pena a 21 años y 3 meses al añadir el delito contra la integridad moral por el sufrimiento causado a los padres, al no desvelar el paradero del cadáver. Francisco Javier Delgado, María García y Samuel Benítez fueron absueltos de todos los cargos de encubrimiento por falta de pruebas concluyentes. La paradoja jurídica fue flagrante para el Tribunal de Menores. El Cuco ayudó a terceros, entre ellos a Samuel Benítez, a deshacerse del cuerpo, pero para el Tribunal de Adultos Samuel Benítez era inocente y no estuvo allí. Esta flagrante contradicción desacreditó de forma severa el proceso a ojos de la ciudadanía. Condena posterior por falso testimonio. Los ecos judiciales llegaron hasta años recientes. En el año 2022, el Cuco, ya adulto, y su madre Rosalía García se sentaron de nuevo en el banquillo de los acusados por falso testimonio, tras demostrarse que habían mentido de forma flagrante durante sus declaraciones como testigos en el juicio principal de 2011. Ambos reconocieron los hechos y fueron condenados a 2 años en prisión. Una búsqueda interminable y desgarradora. Si algo define la tragedia de Marta del Castillo, es la incansable y extenuante labor de búsqueda de su cadáver. La policía y los servicios de emergencia se han guiado por las múltiples versiones de Carcaño, por las investigaciones paralelas, removiendo miles de toneladas de tierra y agua en diferentes localizaciones. Localización de búsqueda: Río Guadalquivir. Justificación: origen: primera confesión de Miguel Carcaño y Samuel Benítez. Resultado: negativo. Meses de búsqueda subacuática. Localización de búsqueda: vertedero de Alcalá de Guadaira. Justificación: origen: versión de que el cuerpo fue arrojado a un contenedor de basura. Resultado: negativo. Se removieron toneladas de residuos. Localización de búsqueda: finca El Majaloba,
La Rinconada. Justificación, origen, versión de que el cuerpo fue arrojado a un contenedor de basura. Resultado, negativo, se removieron excavaciones con georradar. Localización de búsqueda, ruta del agua, Camas. Justificación, origen, cercano a la vivienda de una exnovia de Miguel Carcaño. Resultado, negativo. Localización de búsqueda, finca de la Majaloba, Nuevas Zonas. Justificación, origen, reactivaciones puntuales solicitadas por la familia. Resultado, negativo. A pesar de los costosos despliegues y del uso de tecnologías avanzadas, el cuerpo de la joven sevillana sigue sin ser localizado, prolongando lo que su padre define como una cadena perpetua diaria para la familia.